Gerencia de desempeño, módulo número 1, definición de objetivos y metas. En este taller vamos a facilitar un conjunto de herramientas básicas, fundamentales, sobre todo para iniciar con este importante modelo que se llama la gerencia de desempeño. Antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes un poco para quienes no me conocen. Mi nombre es Adrián Figueroa, soy licenciado en el área de recursos humanos con estudios maestrías, igualmente estudios en materia de procesos de aprendizaje en entornos virtuales, más de 28 años de experiencia trabajando en varias empresas, ¿verdad? De diversos sectores y siempre en el área de recursos humanos, en los diversos subsistemas del área de recursos humanos. ¿Ok? Por acá les vamos a compartir la dirección de nuestra página web, nuestra cuenta de Instagram, dirección de correo electrónico y teléfono contacto donde nos pueden ubicar. ¿Ok? El propósito general de esta actividad es facilitarles a ustedes experiencia que propicien el aprendizaje sobre un tema tan relevante para las empresas, más en estos tiempos como es la gerencia de desempeño, ¿verdad? Vamos a estar explicando cuál es su metodología, la importancia, el rol que tiene el supervisor dentro de la gerencia de desempeño y el impacto que tiene la gerencia de desempeño para la empresa. ¿Ok? Los objetivos que nos planteamos son los siguientes: conocer los fundamentos teóricos de la gerencia de desempeño, determinar la importancia y los beneficios de la gerencia de desempeño para la empresa, conocer una de las principales metodologías para formular objetivos y metas. Vamos a trabajar con la metodología SMART. Y bueno, finalmente vamos a recomendar una serie de estrategias para iniciar el proceso de definición de objetivos y metas, o cómo iniciar un proceso de definición de objetivos y metas en la empresa. ¿Ok? Eso es básicamente los contenidos. Algunas definiciones que tenemos que manejar, sobre todo para este tipo de talleres. Bueno, lo primero es conocer qué significa para nosotros la gerencia, qué es la gerencia. La gerencia no tanto como organización, sino como proceso. Ya vamos a ver la diferencia. Lo otro es conocer bien a qué nos referimos con desempeño, porque juntos componen la definición de lo que es la gerencia de desempeño. Todo eso lo vamos a estar revisando en este taller. Lo primero, debemos conocer y precisar a qué nos referimos a gerencia. Para los efectos de este taller, vamos a hablar de la gerencia como proceso, ¿ok? No vamos a hablar de la gerencia como unidad administrativa, como unidad organizativa, sino vamos a hablar la gerencia como proceso. En este sentido, la gerencia implica la planificación, la ejecución y el control de una serie de acciones para lograr una serie de objetivos empresariales. Por supuesto que esos objetivos se van a lograr trabajando con personas y utilizando adecuadamente una serie de recursos físicos, materiales de la empresa. Entonces, fíjense que está esta triada, ¿no? Una serie de procesos que básicamente esos procesos es la planificación, organización, ejecución y control. Para alcanzar una serie de objetivos se trabaja con personas y se administra de manera adecuada una serie de recursos. ¿Ok? Es importante y traemos esta lámina sobre todo para hacer la reflexión. ¿Cuánto conocemos nosotros de nuestra empresa? ¿Qué conocemos nosotros de la empresa donde trabajamos? ¿Conocemos cuál es la misión de la empresa? ¿Cuál es la visión? ¿Los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de la gerencia donde trabajamos? eh, ¿Cuáles son los objetivos individuales que tenemos nosotros asignados? Conocemos nuestra descripción de cargo, conocemos los indicadores de desempeño, indicadores clave de desempeño que están asignados a cada uno de nosotros. Bueno, les dejo esa pregunta a manera de reflexión y si no lo conocen, yo les recomiendo que desde ya busquen esa información que debería estar disponible en su empresa. ¿Ok? Bueno, es importante que ustedes conozcan cuál es el impacto que tiene el trabajo de ustedes en la misión de la empresa. Todas las empresas, todas, absolutamente todas, tienen una misión, tienen una visión y una serie de valores. Ustedes deberían saber, deberían conocer de qué manera impacta su trabajo en la misión de la empresa. Es decir, cuál es el granito de arena que ustedes aportan a la empresa, a esa gran misión que tiene la empresa. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son las principales gerencias de la empresa? ¿Cuáles son los procesos medulares
los procesos de apoyo, los procesos habilitantes. Eso forma parte de lo que es la gerencia dentro de la empresa. Y bueno, ¿cuáles son los recursos con los cuales ustedes cuentan para poder cumplir con sus funciones y actividades? Entonces, dejamos estas preguntas a manera de reflexión para que ustedes de alguna manera se empoderen y busquen esa información que les va a ser útil a la hora de definir objetivos y metas. En conclusión, una gerencia es un proceso, ¿verdad?, a través del cual se logran una serie de objetivos empresariales, trabajando con personas y utilizando adecuadamente una serie de recursos. La definición clásica de lo que es la gerencia. Y cuando revisamos la definición de desempeño, bueno, hay varias definiciones, nosotros traemos esta. El desempeño es un resultado final, es prácticamente el resultado final que se desea, ¿verdad? Alcanzar. Es un resultado concreto que se puede medir, y que es producto del esfuerzo de cada miembro del equipo. Ese desempeño es producto de el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los miembros del equipo. Ese desempeño implica alcanzar objetivos, alcanzar metas, cumplir los plazos, realizar las tareas asignadas, con una serie de especificaciones, por supuesto, porque no es hacer las tareas por hacerlas, sino que esas tareas tienen que cumplir con unos criterios de calidad, cantidad, hechos concretos, resultados. Es decir, esas tareas que deben cumplir ustedes tienen que tener una serie de especificaciones. ¿Okay? El desempeño está ligado a productos concretos y esos productos, por supuesto, que tienen que ser medibles. ¿Verdad? Uno de los grandes desafíos del desempeño es que tiene que ser medible y está ligado a productos concretos, a servicios, a cosas que se pueden medir. ¿Verdad? Se debe medir a través de una serie de indicadores de gestión, que es un tema que se ve en otro taller. Entonces, ¿cómo podemos definir lo que es la gerencia de desempeño? Si conocemos ya lo que significa para nosotros la gerencia, entendemos lo que significa el desempeño, ¿cómo podemos definir entonces lo que es la gerencia del desempeño? Bueno, aquí tenemos una definición bastante sencilla. La gerencia de desempeño es un proceso integral y sistemático, ¿verdad? A través del cual se definen los resultados esperados, cómo se van a conseguir y cuándo se deben conseguir mediante la administración de recursos y la dirección de personas. Una definición que se parece bastante a lo que es el concepto de gerencia. Primero, de las cosas que tenemos que resaltar es un proceso integral y sistemático, es decir, eh, tiene una serie de fases, de ciclos, de alguna manera es integral, ¿verdad? Tiene varios elementos y a través de la gerencia de desempeño se busca alcanzar una serie de resultados a través de el cumplimiento de objetivos y la administración de una serie de recursos. Entonces, básicamente, a eso nos referimos a lo que es el proceso de gerencia de desempeño. La gerencia de desempeño pasa por 4 fases: planeación, organización, dirección y control. Son los 4 procesos o fases a las cuales está sujeto la gerencia de desempeño. ¿Qué entendemos entonces por gerencia de desempeño? ¿Qué elementos implica la gerencia de desempeño? Eh, bueno, son muchos lo que podemos decir, ¿no? En cuanto a la gerencia de desempeño. La gerencia de desempeño implica o abarca lo que es la definición de estrategias. Por supuesto que esas estrategias tienen que estar vinculadas con las grandes estrategias de la empresa, de la organización. La gerencia de desempeño implica la definición de objetivos y metas. Es la primera fase, ¿no? La planificación de desempeño, la definición de objetivos y metas. La definición de responsabilidades en cada uno de los puestos de trabajo. El seguimiento del desempeño, ¿verdad? Es un proceso continuo, permanente, de todo el año, de todos los días, estar haciendo seguimiento al avance de los objetivos y metas. Por supuesto que la gerencia de desempeño implica un proceso de evaluación de los trabajadores. Se necesita valorar el nivel de cumplimiento de los objetivos de cada uno de los trabajadores. Y por supuesto que dentro de gerencia de desempeño existe una fase que se llama reconocimiento y retroalimentación. Es un proceso formal, ¿verdad? Donde de alguna manera se da a conocer al trabajador el resultado final de su actuación durante un periodo determinado y se destacan los aspectos positivos, las oportunidades de mejora y se hace un justo reconocimiento de los grandes logros
y los aportes que hicieron para la empresa. Por supuesto que la gerencia de desempeño va a retroalimentar lo que es el sistema de formación y capacitación de los trabajadores, ¿verdad? Ya que dependiendo de las empresas, hay empresas que dentro de lo que es la gerencia de desempeño se hace la evaluación con base en objetivos y metas y también con la medición de competencia. Entonces, el resultado final de todo este proceso va a servir también para elaborar planes de capacitación de los trabajadores. Finalmente, el proceso de gerencia de desempeño va a retroalimentar el sistema de remuneración de la empresa y por supuesto que los resultados de desempeño van a estar atados a compensación. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Que bueno, muchas empresas vinculan desempeño exclusivamente con la compensación y nosotros, como conocedores de la metodología de gerencia de desempeño, consideramos que no puede estar vinculado exclusivamente a compensación, sino al sistema integral de recursos humanos. Debe nutrir y gerencia de desempeño debe servir para el desarrollo integral de los trabajadores. Muy bien. Y les mostramos cómo es ese ciclo del desempeño, es decir, cuáles son los procesos, las etapas o las fases de la gerencia de desempeño. La primera fase es la planificación de desempeño. Esta planificación de desempeño implica la definición de objetivos y metas para los trabajadores. ¿Ok? Entonces, en esta primera fase se deben definir objetivos y metas. La segunda fase es el seguimiento del desempeño y es la revisión parcial de los avances y aportes que realizan los trabajadores en función de los objetivos y metas. Este proceso de seguimiento es continuo, es permanente, es del día a día entre el trabajador y el supervisor, donde el trabajador está obligado a decir qué es lo que está haciendo y el supervisor está obligado a dar retroalimentación al trabajador en función a esos logros parciales. ¿Okay? Eso es el proceso de seguimiento del desempeño. Y el tercer proceso, la tercera fase, es la evaluación de desempeño. Quizás la evaluación de desempeño es la fase que más se conoce, ¿verdad? Que la mayoría de las empresas solamente hace una evaluación anual, cosa con la cual nosotros no estamos muy de acuerdo porque la evaluación no es de un periodo en particular, no es una sola vez al año, la evaluación debería ser continua, debería ser permanente. Entonces, bueno, en esta evaluación de desempeño, que es la fase 3, es donde se va a determinar el nivel de cumplimiento de esos objetivos y metas que se planifican en la fase número 1. Entonces, si permanentemente se está haciendo seguimiento a esos objetivos y metas, cuando llegamos a esta fase de evaluación de desempeño, básicamente es la consolidación de todos los procesos de revisión y de seguimiento al desempeño. Es decir, que en esta fase de evaluación de desempeño no deberíamos tener ningún tipo de sorpresa ni para el trabajador ni para el supervisor porque estamos mirando todo el año cómo va el desempeño de los trabajadores. Eso es cuando ocurre en gerencia de desempeño. La cuarta fase es lo relativo a retroalimentación y reconocimiento. En cuanto a retroalimentación y reconocimiento, ya de alguna manera lo adelantamos, la fase es un proceso formal donde se da una entrevista con los trabajadores y se destacan cuáles son los aspectos, ¿verdad? Favorables, los aspectos, los principales logros y cuáles son los aspectos que debería mejorar el trabajador. De igual manera, se hacen reconocimientos a los grandes logros que tienen los trabajadores durante un periodo determinado. Entonces, básicamente, estas son las 4 fases de lo que es el ciclo de desempeño. ¿Cuáles son los beneficios de la gerencia de desempeño para la empresa? Bueno, son muchos los beneficios que puede tener la gerencia de desempeño para la empresa, ¿verdad? Uno de ellos es que ayuda a mejorar la comprensión de los objetivos y metas, un proceso de comunicación entre el supervisor y el trabajador y que de alguna manera va a facilitar a que todo el mundo conozca cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas y qué se espera de cada uno de los trabajadores. Por otra parte, contribuye a una actitud participativa y colaborativa de los trabajadores, ¿verdad? Porque se están involucrando dentro del proceso de definición de objetivos y metas. Facilita el proceso de seguimiento de los objetivos y metas, porque permanentemente estamos mirando, haciendo una revisión de cómo vamos en función de esos objetivos. Facilita una información objetiva para el proceso de evaluación de desempeño. Ya en gerencia de desempeño, la evaluación no va a quedar al criterio del supervisor, sino va a estar sujeta a los resultados que son medibles, que son palpables y que además son auditables, ¿ok? Que son auditables. Entonces ya aquí
En gerencia de desempeño, la evaluación no va a ser algo muy sui generis, una opinión subjetiva del supervisor, sino que va a ser con base en las evidencias. ¿Sí? Contribuye al logro de los objetivos de la empresa y el desarrollo de los trabajadores. Y por supuesto que todo este proceso va a mejorar la comunicación entre supervisores y supervisados. ¿Sí? Entonces, son muchos los beneficios que nos podemos encontrar en cuanto a la gerencia de desempeño. Entonces, en este momento les hago la siguiente pregunta. ¿Podemos hallar la diferencia entre evaluación de desempeño y gerencia de desempeño? ¿O acaso es exactamente lo mismo, gerencia de desempeño y evaluación de desempeño? ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos dos modelos, lo que es exclusivamente la evaluación de desempeño y lo que es la gerencia integral de desempeño o gerencia de desempeño? Entonces, bueno, aquí en esta lámina traemos las principales diferencias. ¿Okay? Para los efectos del taller podemos llamarlo gerencia de desempeño o gestión de desempeño, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias entre gestión de desempeño y evaluación de desempeño? Bueno, aquí están. La evaluación tradicional o evaluación de desempeño se realiza una sola vez al año, ¿ok? Se realiza una sola vez al año y la gestión de desempeño se realiza durante todo el año. Es decir, es una de las diferencias. La evaluación es un momento puntual eh, donde se hace una evaluación. Básicamente ahí se recoge información de los logros, quizás que se puede recordar el supervisor o que tiene registrado, pero no es un proceso sistemático y continuo. La gestión de desempeño sí es un proceso sistemático, continuo y permanente. Otra de las diferencias es que en la evaluación tradicional se valora los rasgos laborales. Por lo general se valoran, son rasgos personales, ¿verdad? O rasgos laborales. En la gestión de desempeño se valora el cumplimiento de objetivos y metas. Muy distinto. Se valora aquí el cumplimiento de objetivos y metas. En cuanto a la evaluación tradicional, los resultados están orientados exclusivamente a compensación. ¿Sí? En los sistemas tradicionales se hace una evaluación de desempeño, es porque viene un proceso de compensación, un proceso de ajuste salarial. La mayoría de las empresas que tienen solamente este modelo tradicional de evaluación de desempeño hacen una evaluación para hacer algún incremento salarial. En cambio, que en la gerencia de desempeño, los resultados están orientados a la gestión integral del talento. Gestión de desempeño es básicamente para contribuir con el desarrollo de los trabajadores porque permanentemente va a permitir indicar cómo va el trabajador en función al cumplimiento de sus objetivos y metas. Y por supuesto que el desarrollo de competencias se puede mirar es durante el desempeño laboral. Entonces, básicamente, gestión de desempeño está orientado a la gestión integral de recursos humanos, gestión integral del talento. La evaluación tradicional tiene un alto grado de subjetividad, ¿verdad? Está sujeto al criterio del supervisor, lo que recuerde del desempeño del trabajador, porque por lo general no se lleva un registro sistemático. Y bueno, se podrán imaginar si el trabajador tiene algún tipo de conflicto con el supervisor. La verdad, en ese caso es complicado para el trabajador porque, bueno, todo el peso de la evaluación la tiene ahí el supervisor y puede tener un alto grado de subjetividad. En el caso de la gestión de desempeño, se sustenta son en evidencia. ¿Qué logramos en este periodo? ¿Qué logramos el tercer trimestre? ¿Qué logramos el segundo trimestre? Y así sucesivamente. ¿Okay? Por supuesto que todas esas evidencias eh, son medibles, son auditables, ¿verdad? Y a través de una plataforma tecnológica pueden quedar claramente registradas. Otra de las diferencias es que en la evaluación tradicional de desempeño las decisiones son tomadas con base en la jerarquía y la autoridad, es decir, todo el poder lo tiene el supervisor, y en el caso de gerencia de desempeño se favorece la comunicación y el empoderamiento del equipo de trabajo. Es distinto. Está orientado a empoderar el equipo de trabajo y a mejorar la comunicación entre supervisor y supervisor. Las principales diferencias entre gerencia de desempeño, ¿verdad? Que ven acá en la columna que está a mi derecha, y la evaluación tradicional que está en mi columna izquierda. ¿Okay?
Bueno, aquí repasamos nuevamente el ciclo de desempeño, las 4 fases, ¿verdad? De la evaluación de desempeño. Y de esta manera entramos ya en la primera parte o en el primer proceso de la gerencia de desempeño, que es lo relativo a la definición de objetivos. Entonces, ¿qué es un objetivo? ¿Cómo podemos definir un objetivo? Bueno, lo primero que debemos decir que un objetivo es una expresión de un resultado organizacional o grupal deseado que debe ser cuantificable, que transforma una situación original y se desprende de planes estratégicos y planes operativos. Un objetivo es la expresión de un resultado organizacional que se desea alcanzar, que tiene que ser cuantificable y que tiene que estar vinculado con los planes estratégicos y planes operativos de la empresa. Es decir, no es un objetivo que describimos o que elaboramos a nuestro libre albedrío, sino que tiene que estar relacionado con los objetivos estratégicos de la empresa. Ahora bien, ¿qué requisitos se deben cumplir para definir un objetivo organizacional? ¿Qué elementos debe incluir la definición de objetivos? Lo vamos a ver a continuación. Y vamos a utilizar una metodología que es muy conocida. Es un modelo de gestión que sirve para la definición de objetivos y hacer, por supuesto, seguimiento de los objetivos. Estamos hablando de SMART. SMART en español significa inteligente, pero en este caso SMART es un acrónimo de 5 requisitos que deben cumplir los objetivos. ¿Cuáles son esos 5 requisitos? Bueno, primero, esos objetivos tienen que ser específicos. La S de specific, porque está en inglés, debe ser específico. Esos objetivos tienen que iniciar con un verbo infinitivo, se debe redactar en forma precisa y concreta y se debe indicar qué se quiere conseguir. Es decir, ese objetivo tiene que ser lo más específico posible. Por otra parte, ese objetivo tiene que ser medible. Se deben establecer parámetros de medición para saber si se está alcanzando o no el objetivo o si tiene algún tipo de desviación. Por otra parte, ese objetivo tiene que ser alcanzable, tiene que ser algo que realmente pueda ser real, ¿verdad? No vamos a hacer un objetivo que no podamos alcanzar, ¿verdad? Tampoco vamos a hacer un objetivo que esté subdimensionado. Lo ideal es redactar un objetivo que esté ajustado a la realidad. Tiene que ser un objetivo alcanzable. Se debe fijar el objetivo con base en los recursos disponibles y las posibilidades, por supuesto, de lograrlo, ¿verdad? Eso es algo importantísimo. Nosotros no podemos definir un objetivo tan ambicioso si no tenemos los recursos para alcanzar. Es importante que estén disponibles los recursos. Por otra parte, ese objetivo tiene que ser relevante, ya lo indicamos, ese objetivo tiene que responder a algunas necesidades dentro de la empresa y debería contribuir con algún objetivo estratégico de la empresa. El objetivo tiene que ser temporal, se debe programar para cumplirse en el tiempo, ¿verdad? Y tiene que existir un tiempo límite para poder cumplir, ¿verdad? Entonces, básicamente estas son las 5 condiciones que se deben dar para alcanzar un objetivo o para redactar un objetivo. Tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser relevante y por supuesto tiene que ser temporal, ¿verdad? Entonces, estas son las 5 condiciones que vamos a estar mirando para el proceso de redacción. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí vamos a redactar o tenemos ya redactado un objetivo, una serie de objetivos y vamos a ir develando cada uno de sus elementos. Tenemos el objetivo que comienza de la siguiente manera: incrementar las ventas de un 20% al 50% en los próximos 6 meses a través de las campañas de marketing digital específicas para ese producto, contenidos, email, ads, redes sociales, para estimular la competitividad de la empresa. En este caso, en este objetivo, vemos que el aspecto específico es incrementar las ventas, ¿verdad? Eso es el elemento específico del objetivo, el incrementar las ventas de un 20 a un 50% a través de campañas. ¿Cómo lo va a alcanzar? A través de campañas de marketing digital específicas para ese producto, contenidos, email, ads, redes sociales. ¿Para qué se va a realizar? Bueno, para estimular la competitividad de la empresa. ¿Y en qué tiempo se va a alcanzar ese objetivo? Se va a alcanzar en los próximos 6 meses. Vemos cómo este objetivo se desagrega en cada uno de esos 5 elementos que mencionamos de la metodología SMART.
Aquí vemos otro objetivo: incrementar el tráfico orgánico al sitio web de la empresa en un 50%, de 1000 a 1500 sesiones por mes, duplicando la publicación de contenidos en el blog corporativo, optimizando la web para SEO, para aumentar la generación de leads y mejorar la autoridad de la marca en Internet en los próximos 6 meses, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el aspecto específico es incrementar el tráfico orgánico en el sitio web en un 50%, duplicando la publicación de contenidos en el blog. Es la manera como se va a alcanzar ese objetivo para aumentar los leads y mejorar la autoridad de la marca en Internet. Es decir, un objetivo que está relacionado con desarrollo de la marca, y este objetivo se aspira a alcanzar en los próximos 6 meses. Fíjense que están definidos los 5 elementos de la metodología SMART igualmente. Vemos un tercer y último ejemplo, ¿verdad? En este caso, el ejemplo consiste en disminuir el índice de rotación del personal en la gerencia de producción de un 5% a un 2% en los próximos 3 meses, mediante la implementación de un programa de incentivos variables con la finalidad de estimular la fidelización de los trabajadores con la empresa. Entonces, si descomponemos este objetivo en cada uno de los aspectos de la metodología SMART, vemos lo siguiente: ¿cuál es el elemento específico? Disminuir el índice de rotación de personal en la gerencia de producción. ¿En cuanto? De un 5% a un 2%. Es decir, aquí el objetivo es disminuir la tasa de rotación de personal, ¿verdad? El índice de rotación de personal. ¿Cómo lo van a hacer? Mediante la implementación de un programa de incentivos variables. En este caso, se va a trabajar con compensación para disminuir las salidas de personal. ¿Por qué es relevante? Bueno, porque el objetivo tiene como finalidad estimular la fidelización de los trabajadores con la empresa, es decir, retención de trabajadores en la empresa, y este objetivo se debe lograr en los próximos 3 meses. ¿Okay? Entonces, fíjense que con estos 3 ejemplos logramos descomponer cada uno de los elementos de la metodología SMART visto a través de estos 3 objetivos. ¿Okay? Entonces, vamos con una dinámica, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una dinámica en la cual vamos a leer una serie de objetivos y vamos a verificar si, si esos objetivos cumplen o no cumplen los criterios de la metodología SMART. ¿Okay? Bueno, aquí está el primer objetivo: aumentar las ventas de todas las marcas durante los próximos 6 meses, ofreciendo políticas de descuento con la finalidad de incrementar los márgenes de ganancia de la empresa. Entonces, les pregunto, ¿este objetivo será que cumple todos los criterios de la metodología SMART? ¿Si los cumple o no los cumple? ¿Cuál será la respuesta? Bueno, la respuesta es incorrecta. No se definen los parámetros de medición, ¿ok? No se definen en cuánto se va a aumentar las ventas. No hay una base, ¿verdad? Ni tampoco hay un elemento que nos indique en cuánto se va a incrementar las ventas. Entonces, esta respuesta indica que este objetivo no cumple los parámetros, ¿verdad?, de la metodología SMART. Segundo objetivo: elevar la producción en 300 toneladas mensuales mediante la incorporación de dos nuevas líneas, con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Entonces, igualmente les pregunto, ¿este objetivo cumple o no cumple los criterios de la metodología SMART? ¿Cuál será la respuesta de ustedes? Bueno, en este caso, la respuesta es incorrecta, o la redacción del objetivo es incorrecta, porque no es específico, ¿verdad? Y tampoco indica el tiempo. Es decir, elevar la producción en 300 toneladas mensuales, pero 300 toneladas ¿de qué? De papa, de arroz, de granos. O sea, no indica elevar la producción de 300 toneladas ¿de qué? Para empezar. Y tampoco indica alguna unidad de tiempo, en qué tiempo se va a alcanzar este objetivo. Entonces, la respuesta es incorrecta: este objetivo no cumple los criterios de la metodología SMART. Vamos con el siguiente objetivo. El siguiente objetivo es elevar la rotación de productos terminados en un 20% durante el último trimestre del año,
mediante la implementación de políticas de precio y promoción con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes. La pregunta, ¿cumple o no cumple los criterios de la metodología SMART este objetivo? ¿Cuál será la respuesta? En este caso, la respuesta es correcta. Se cumplen todos los criterios y los parámetros de la metodología SMART. Vamos con el siguiente objetivo. Elaborar 80 descripciones de cargo de las distintas gerencias de la empresa mediante la metodología de análisis de procesos, con la finalidad de documentar los contenidos de los distintos puestos de trabajo. La pregunta es, ¿cumple o no cumple los criterios de la metodología SMART? En este caso, ¿se cumplen o no se cumplen los criterios de la metodología SMART? La respuesta es incorrecta. ¿Por qué? Bueno, porque nos indica el tiempo en el cual se va a cumplir ese objetivo. Elaborar 80 descripciones de cargo, pero ¿en qué tiempo? Estimado. No se indica y por lo tanto la respuesta es incorrecta. Vamos con el último objetivo. Es el siguiente. Facilitación de charlas de seguridad industrial a 150 trabajadores de la empresa mediante la contratación de servicios profesionales con la finalidad de disminuir en un 90% el índice de accidentabilidad en los próximos 12 meses. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿este objetivo cumple o no cumple los criterios de la metodología SMART? Lo dejamos a criterio de ustedes. La respuesta es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta la respuesta? ¿Por qué es incorrecta la redacción de este objetivo? Bueno, porque aun cuando tiene todos los elementos de la metodología SMART, su redacción no inicia con un verbo infinitivo. Recuérdense que uno de los criterios que tiene que ser específico y debe iniciar con un verbo en infinitivo. Esa es la respuesta en este caso, es que está redactado de manera incorrecta porque no tiene verbos en infinitivo. ¿Ok? Entonces, fíjense que existe una metodología que tiene una serie de criterios que si nosotros seguimos esa metodología es bastante sencillo a la hora de redactar objetivos y metas. ¿Cómo vamos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo nos puede ser útil esta metodología? Bueno, lo vamos a demostrar cuando nos toque a nosotros redactar objetivos y metas. Ok, algunos aspectos claves para la definición de objetivos y metas tiene que ver con el compromiso tanto de los supervisores y los trabajadores en el proceso de definición de objetivos y metas. En primer lugar, el supervisor tiene que ser alguien que inspire, ¿verdad? Que busque motivar a los trabajadores en cuanto a su participación en todo este proceso. Debe ser un promotor de la comunicación abierta y transparente. Debe comunicar cuáles son las grandes iniciativas que se están desarrollando en la empresa, cuáles son los objetivos estratégicos, de qué manera la gerencia, la organización puede contribuir con esos objetivos estratégicos y por supuesto que debe definir claramente lo que se espera alcanzar y lo que se espera de cada uno de los trabajadores. En cuanto al trabajador, bueno, el trabajador también tiene que ser un actor protagónico de todo este proceso. De alguna manera debe determinar cómo puede contribuir con los objetivos, debe proponer algunas ideas, debe proponer conductas específicas que se esperan de él y cómo pueden contribuir al logro de los objetivos. Por supuesto que el trabajador participa durante todo este proceso, ya que durante el seguimiento debe registrar los avances parciales en función de sus objetivos y metas. ¿Okay? ¿Cómo implementar el proceso de definición de objetivos en las unidades de negocio? Bueno, aquí nosotros hacemos una serie de recomendaciones, ¿verdad? Al momento de definir el inicio de lo que es la gerencia de desempeño. En la primera fase, que es la planificación de desempeño, definición de objetivos. Lo primero que nosotros recomendamos a todas las empresas que, bueno, desarrollen una campaña comunicacional sobre el inicio del proceso, capaciten a los trabajadores, ¿verdad? Sobre cómo definir objetivos, cómo definir metas, y todo lo que implica la gerencia de desempeño. Lo primero, debe existir un proceso comunicacional en todos los niveles y todos los ámbitos de la organización. Segundo, deben existir algunas jornadas de alineación para la definición de objetivos y metas, ¿verdad? Cada uno de los equipos de trabajo
en cada una de las organizaciones debe conocer, ¿verdad? En primer lugar, cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa, cuáles son las grandes metas del año, y así sucesivamente hasta llegar a los equipos, las unidades, las gerencias en cada una de las áreas de la empresa. O sea, cada quien tiene que buscar de formular objetivos y metas que estén alineados con las grandes iniciativas que está desarrollando la empresa. Otra de las recomendaciones, bueno, es emplear a fondo programas de capacitación tanto a los supervisores como a los trabajadores en materia de gerencia de desempeño y facilitar herramientas sobre todo para que se dé un proceso de comprensión de cómo definir objetivos, cómo definir esas metas, cómo es el proceso de seguimiento, cómo es el proceso de evaluación de desempeño, todo eso debe quedar definido en un programa de capacitación. Se deberían generar mesas de trabajo, ¿verdad? Por gerencia, sobre todo al momento de planificar el desempeño, definir los objetivos de cada una de las unidades y de cada uno de los trabajadores. Se deberían desarrollar mesas de trabajo por cada una de las gerencias. Y finalmente recomendamos el levantamiento de información utilizando la metodología SMART. Por supuesto que ese levantamiento se debe realizar previo al proceso de registro en las plataformas tecnológicas que tengan las empresas. No recomendamos que carguen directamente las plataformas, sino que realicen un registro previo, ¿verdad? A través de mesas de trabajo y después que exista consenso en función de esos objetivos, es que se debe proceder a la carga en los sistemas de información. Bueno, cerramos con una reflexión de Peter Drucker, padre moderno de la administración moderna. Peter Drucker decía, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. ¿Verdad? Lo que no se controla no se puede mejorar. Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede dirigir. Y si no se puede dirigir, no se puede mejorar. ¿Ok? Parece un trabalengua, pero tiene mucho significado y mucha relación con la gerencia de desempeño, porque básicamente lo que dice Peter Drucker con esto es que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, esto yo creo que es uno de los aspectos más relevantes de la gerencia de desempeño, y es que la gerencia de desempeño busca precisamente de alguna manera predecir cuáles deberían ser los resultados que debería alcanzar la organización, pero al mismo tiempo hacer seguimiento a esas iniciativas de planificación, a esos objetivos y hacer seguimiento a los avances parciales que deberían tener los trabajadores y los supervisores en función de esos objetivos. Bueno, hasta acá nuestro taller de definición de objetivos y metas, que es la primera fase de lo que es la gerencia de desempeño. Esperamos que haya sido del agrado de ustedes y recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, @estrategias humanas consultores, y la información de contacto que dimos inicialmente. Muchísimas gracias y esperamos que esta información sea de gran utilidad para ustedes.